Muy bien, buenas noches, días o tardes, por donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Hoy el Centro de Ingeniería Cósmica y Humana, como siempre, creando y construyendo puentes hacia su ser. Hoy, con este tema abierto al público, el cual es sobre el crecimiento interior. Y bueno, ustedes se preguntarán si realmente existe o no ese crecimiento interior. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Sí? ¿Qué puede enseñarme a mí? El día de hoy esta plática sobre el crecimiento interior y si es posible hoy dar un paso más en este proceso de mi desarrollo interno. ¿Cómo sé que yo estoy creciendo por dentro? ¿A qué ritmo tengo que ir? Muchas veces nos preguntamos eso. ¿Qué pasa si decidimos no crecer? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos tipos de silencio existen? Porque el silencio es un elemento para entrar al interior nuestro y escuchar nuestra alma, a veces una que otra vez atormentada. ¿Qué es realmente crecer interiormente? ¿Qué es realmente el mundo de adentro? ¿Qué es crecer? Entonces, esto es muy importante, estas preguntas, estas reflexiones que, que les hago para que ustedes reflexionen si en algún momento dado están aquí por esta parte, por saber, por abrirse a una nueva etapa, un nuevo paso, para darse oportunidad de un diálogo y hablar de este tema que, aunque se conoce mucho, se habla poco. Crecimiento interior. Suena a una plantita, una semilla que crece. Y existen dos mundos fundamentalmente opuestos, el mundo de afuera y el mundo de adentro. Y yo me pregunto también qué tanto vive de los ojos para afuera, qué tanto vive de los ojos hacia adentro. ¿Se ha hecho alguna vez esta pregunta? Y estas y muchas más hoy no las vamos a contestar. Entonces, ojalá se quede hasta el final, porque hoy puede haber elementos que le ayuden a regar esa plantita que está deshidratada en su interior. Bien, continuemos pues primero con nuestra frase, que es muy importante. Abre tu mente y tu corazón cuando te encuentres con alguien. Dialogar y escuchar a los demás te hará crecer interiormente. Hoy lo vamos a experimentar, a ver si es cierto. No hay ni duda que existen dos mundos. Bueno, hay muchos mundos. Hay 12 dimensiones, pero la realidad en este mundo humano existen dos manifestaciones, una la de afuera y otra la de adentro. Y a veces nos asomamos por esa ventana para ver el mundo de adentro y el de afuera. En la actualidad vivimos el 90% de nuestra vida de los ojos hacia afuera. Fíjese nomás, qué curiosidad. Los orientales nos critican mucho a los occidentales y nos dicen que nosotros estamos divorciados de nosotros mismos. ¿Por qué lo dicen? Porque plantean que nuestra alma está separada del cuerpo, la mente anda por otro lado, nuestra alma anda por otro y el cuerpo anda por otro, estamos divorciados de nosotros mismos. Un divorcio inconsciente. Entonces existen, si nos mandamos a la primera dimensión, dos mundos, el de adentro y el de afuera. Si nos vamos a una de las dimensiones, pero existen 12.
dimensiones en el universo. Pero nos vamos a estas más cercanas, al mundo de adentro y al mundo de afuera. ¿Para qué nos vamos a esos dos mundos? Para poder darnos cuenta que vivimos muy poco dentro de nosotros. Vivimos más tiempo afuera. Y cuando vivimos dentro de nosotros, estamos dormidos. O sea que nos las pasamos en blanco. Estamos inconscientes. Así de que es muy importante darse cuenta de este mundo interior. El mundo exterior es el que normalmente vivimos. Vivimos normalmente más de unas 15, 18 horas, dependiendo de cada uno. Pero ¿qué es crecer interiormente? Antes, veamos estas frases interesantes del Buda. Por ejemplo, el hombre que crece interiormente es aquel que observa su mente y disfruta del presente. ¿Cómo ve? Más adelante vamos a entender esta frase que es muy interesante, ese planteamiento que él hizo en algún momento de su vida. También tenemos de Vivekananda, un Swami, un gran yogi. Tienes que crecer desde dentro hacia afuera. Nadie puede enseñarte, nadie puede hacerte espiritual. No hay otro maestro sino tu propia alma. Entonces hay que escucharla, ¿no? ¿Qué le parece? Invito a que escuchemos nuestra alma. ¿Y cómo se escucha el alma? Bueno, lo vamos a ver más adelantito. Esto es muy importante, irlo entendiendo. El concepto de crecimiento interior es un proceso personal continuo de aprendizaje que hace que vayamos desarrollándonos como personas, adquiriendo más comprensión, tolerancia, empatía, mayor sabiduría e inteligencia emocional. Si lo queremos ver desde un ángulo más tipo académico, crecimiento interior o espiritual, podemos ver desde ese ángulo. Pero vamos a ver otro enfoque también, desde otro enfoque más interno. Crecer para adentro, porque se puede crecer para afuera. Y nos hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida a crecer para afuera, a lograr títulos, a lograr una familia, a lograr tener una casa, a tener algún viajes, a tener un carro, en fin, nos hemos enfocado a crecer mucho hacia afuera. Pero crecer para adentro, ¿para qué sirve? Para despejar los obstáculos que asfixian el alma, conectarnos con la luz y compartir la felicidad con todos, porque quiero que sepan que llegamos felices, pero algo pasa. Y a veces convertimos en infelices. Hoy vamos a descubrir por qué. Esto es muy, muy importante. Existe el triángulo de crecimiento, que algunas escuelas llaman como los 3 pilares importantes. ¿Cuál es el primer compromiso que debemos que hacer para crecer internamente? Mejorar la versión de nosotros mismos. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Mejorar esa versión de nosotros mismos. O sea, nosotros somos como las computadoras, hay que estarse actualizando cada cierto tiempo. Y la persona que no se compromete en la vida no se actualiza y entonces va caducando. Va caducando, va siendo menos útil. Entonces nuestro primer compromiso para crecer es estar sacando nuestra actualización más nueva, más reciente, para estar precisamente en armonía con el mundo y con los avances internos y externos, pero principalmente también interno. Entonces, nuestro primer paso para el crecimiento interior es el compromiso de sacar lo mejor de nosotros mismos, estarnos actualizando. Definitivamente esto es muy importante.
El segundo, la determinación. ¿Sí? La determinación de ser libre, no estar atado a ningún tipo de pensamiento, filosofía, teorías ni nada. Es ser libre. Usted decide ser libre. Y esto es muy importante. Ser libre, sentirse libre. No atado a nada, fíjense, a ningún concepto de su mente, a ningún sentimiento que lo haga sufrir. No, la libertad es el dejar fluir las cosas, dejar fluir. Por lo tanto, esto es muy importante. Y el último es el coraje, ¿para qué? Para dirigirse hacia la felicidad. Tener coraje para ser feliz. Se ocupa coraje para ser feliz. Así es de que esto es muy importante. Muy importante. El triángulo, tres aspectos importantes del crecimiento. Pero también hay algunos pasos importantes. ¿Qué implica crecer por dentro? Tener madurez, humildad, entereza, un sano realismo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que el alma se desprenda de muchas cosas que son innecesarias, que fatigan, ahogan, impidiendo conectarnos con nuestro ser. Por eso es importante crecer por dentro. ¿Y qué implica? Madurez. ¿Y qué significa la madurez? ¿Qué significa la madurez? Significa hacerme responsable de mi vida y no echarle la culpa a nadie de lo que me está sucediendo. Es una persona madura, es una persona que no solo se hace responsable de sí misma, sino le sobra tiempo para ayudar a los demás. Resuelve sus propias cosas de su vida y a veces también sus cosas de bajada, porque en la vida hay subidas y hay bajadas. Ser una persona madura es no estarse quejando. A mayor avance interno espiritual, menos quejas, menos buscar culpables cada vez. Una madurez interior se convierte la persona como el sándalo, el árbol del sándalo que le da, el leñador le da un hachazo y perfuma el hacha con la que fue herido. Una persona madura interiormente no es fácil que lo muevan, que lo distraigan de su camino hacia la búsqueda del ser. Humildad para aceptar quiénes somos también, porque hay falsa humildad. Hay mucha falsa humildad hoy en día. No es que yo no es que no, como yo, ¿sí? El no reconocer sus propios avances, sus propias cosas. El no reconocerlas porque tiene miedo que lo vayan a criticar. Humildad para saber quién es. Humildad no significa tener la cabeza abajo y callarse todo. Humildad significa compartir y darse cuenta quién es usted. ¿Quién es usted? Esto es muy importante. Entereza porque debemos estar completamente íntegros en cualquiera de las situaciones, en las buenas y las malas. Tenemos que tener un equilibrio que no nos mueva. ¿Qué chiste es estar bien cuando todo va bien? Ah, qué cómodo, ¿verdad? Qué fácil. Cuando todo va bien, qué chiste es. Cualquiera lo hace, pero cuando va mal la cosa. Tener esa entereza para no doblarse y continuar el camino aún sintiéndose que se despedaza el alma. Así como esta imagen que estamos viendo es si fuera el alma esa mujer que está ahí, porque el alma tiene cara de mujer, bueno, y también de hombre, pero el alma es sensible y a veces siente que se desintegra.
Y por otro lado tenemos que el otro punto, el sano realismo, pisar tierra. Hay que pisar tierra porque a veces fantasiamos demasiado y concretamos poco. Más adelante vamos a ver un pensamiento de, de Freud y vamos a encontrar algo interesante en esto que estoy diciéndoles. Sano realismo. O sea, medir hasta dónde son nuestras fuerzas sin, sin sentirnos vencidos. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué implica entonces crecer por dentro, aparte de estas 4 cualidades necesarias que tenemos que aplicar en nuestra vida, hacia nuestro interior? Entonces, que el alma se desprenda de muchas cosas que son innecesarias. ¿Como cuáles son innecesarias? La tristeza, el miedo, el coraje, la fatiga, se siente desanimada el alma. ¿Usted ha sentido que su alma está deshidratada, ya no quiere más? ¿Ha sentido una vez que se está ahogando su alma? Claro que sí, el alma se ahoga. Y todo eso hace que impide que no nos conectemos con el ser cuando el alma está afligida. Pero ¿qué hay que hacer para dejarla bien? Más adelante veremos algunos aspectos importantes, porque nacimos felices, pero se nos olvidó y nos empezamos a complicar la vida. Eso es lo que pasa. Entonces, esto es muy importante. Continuamos. Dice que la sabiduría viene de dentro, el conocimiento viene de fuera. Podemos tener mucho conocimiento de fuera, pero la sabiduría viene de dentro, de haber masticado y vivido el conocimiento. Esto es muy importante entenderlo. Y diferenciar: el conocimiento viene del mundo de afuera. La sabiduría viene del mundo de adentro, de todo lo que leímos, escuchamos, vimos, analizamos, lo que realmente aplicamos en nuestra vida. Cuando lo llevamos, lo hacemos carne, el conocimiento, eso se transforma en sabiduría, en experiencia, lo que se conoce como matesis, la experiencia del conocimiento, de la información. Entonces la sabiduría tiende a crecer en su proporción a la conciencia de la propia ignorancia, en función de precisamente de tomar conciencia de qué tan ignorantes somos en algunos aspectos de la vida, en otros somos genios, pero siempre somos analfabetas en algún área de la vida. Somos analfabetas en algún área de la vida, definitivamente. Entonces esto es muy importante entenderlo. De esos 2 mundos, de la información, de todo lo que entra, muy poco se queda y se transforma en sabiduría, pero es necesario desechar la paja de lo que recibimos a veces. Usted lee un libro, al final haga un resumen y quédese con lo que le sirve de ese autor, con lo que le sirve para dar un siguiente paso en esta vida, en su crecimiento interno. Es muy importante procesarlo. Una plática, una conferencia, es importante al final quedarse un poco, reflexionar. ¿Qué tanto me queda? ¿Qué tanto me sirve para subir un escalón más? ¿Qué tanto me permito yo aceptar que desconozco? La humildad para reconocer que hay una parte de mi interior no la conocía. Y decir, ahora ya conozco esa parte y doy un paso más. Doy un paso más. Entonces esto es muy importante. Continuamos.
10 claves para crecer. 10 claves para crecer son interiormente, internamente. La primera de ellas, adaptarse, aceptar que los cambios se dan, nos gusten o no nos gusten. Que el universo mismo está en constante cambio y el que no cambia se queda caduco. El cambio es la única fuerza que se encuentra en el universo, es la única que se encuentra permanente. Las demás fuerzas tienen sus ciclos. El cambio nunca perece, porque se está renovando. Usted no puede ser la misma persona de la semana pasada. Y además, el mundo, las circunstancias, el mundo exterior lo obligan a adaptarse a algunas circunstancias importantes, como ahora la cuestión de la pandemia. Tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de vida. Pero hay quienes les costó trabajo y se enfermaron, entraron en depresiones profundas y hasta algunos se suicidaron. Entonces, esta capacidad de adaptarnos a los cambios, nosotros no ser tan rígido, decir, es que esto tiene que ser así, asado. Yo he encontrado cosas buenas cuando, es más, las cosas hechas, a veces requieren cambios. Usted, incluso los diseños más perfectos requieren cambios. Usted le hacen un plano de una casa, a la hora de construirla tiene que hacer cambios, porque no es exactamente como le pusieron ahí. Siempre hay ajustes que hacer. Cuando usted va a dar a una conferencia, cuando usted va a hacer una actividad, al final tiene que hacer ajustes, porque no es exactamente lo que usted esperaba. Así es de que esto es muy importante. La capacidad de adaptarnos nos permite un mayor crecimiento, decía precisamente, quien habló de la evolución humana, precisamente, quien habló de esa evolución humana, de los reinos, Darwin, precisamente, habló, dice que solo sobreviven los que tienen mayor capacidad para adaptarse a los cambios. Solo sobreviven, precisamente. Solo sobreviven ellos. Usted, a mayor capacidad de adaptación, usted tiene mayor posibilidad de crecimiento. Usted se adapta a dormir en el suelo, a comer en el suelo, a comer caminando, a comer a veces cosas en el campo, si no lleva comida, a sobrevivir. Usted se adapta a cualquier situación difícil. No sufre, disfruta. Disfruta la vida y internamente nosotros tenemos esa capacidad para adaptarnos. O sea, si usted tiene un poder de crecimiento interior, es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. De hecho, somos la creación más maravillosa. El ser humano ha podido adaptarse a cualquier situación, cualquier clima, inclusive vive en climas, habiendo tantos climas tan bonitos en nuestro planeta. ¿Y qué pasa? A veces hay gente que vive en el desierto, hay gente que vive en las regiones más frías del planeta. Y como dice, ¿cómo es que habiendo lugares cálidos, playas hermosas, la gente se adapta a cualquier situación? Pero también se tiene que adaptar a situaciones difíciles en la vida, ¿no? Perder un familiar, perder a alguien no es fácil. Que lo muevan del trabajo, que lo cambien a otro lugar. Cualquier situación que incomoda. Entonces, el que tiene un mayor desarrollo interno se puede adaptar a cualquier situación de la vida, sin renegar, sin sufrir. Si dice, bueno, si esto no se da, pues se da otra alternativa diferente y pues también la disfruto, ¿sí?
O hay cosas que en un momento dado no se dan. Usted, ¿cuántas de las veces usted ha estado en situaciones donde está esperando algo y no se da? No se da. Y tiene dos opciones, enojarse, conflictuarse o adaptarse. Bueno, no se dio, pues mañana será otro día. Y como decía alguien, un amigo mío muy querido en el camino, decía, así convendrá a la vida. Y así es, así convendrá, decimos. Entonces, adaptarnos a aquellas cosas difíciles, las fáciles cualquiera se adapta. Luego viene gestionar tus emociones. Tienes que saber manejarlas adecuadamente. Eso no significa que tienes que estar callado y reprimido. Manejar adecuadamente tus emociones son sacarlas en el momento que tú las estás viviendo, no guardarlas. Es uno de los grandes errores del ser humano, se las guarda y luego se empiezan a podrir, y hasta huelen mal. Pero no nos damos cuenta. ¿Cómo se pudre una emoción? Se infecta de odio, de coraje, de miedo, de tristeza. ¿Sí? Se infectan entre ellos esas emociones. Tenemos que aprender entonces a saber manejar nuestras emociones. Yo les he dicho en muchos de mis cursos, a veces somos analfabetas emocionales, no conocemos realmente incluso la diferencia entre una emoción y un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia en realidad? Entonces, es hacernos responsables de nuestros berrinches. Fíjese usted, observe bien al niño. A pesar que el niño es un ser inmaduro, emocionalmente es auténtico y expresa sus emociones, lo que siente, sin importar lo que digan los demás. Un niño dice que los borrachos y los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. A veces mantenemos posiciones muy hipócritas ante los demás, ante los grupos, por mantener una cierta cordura y cierta armonía del grupo. Si usted va a pagar porque haya armonía de un grupo callándose, pues le diré una cosa importante, callando sus emociones. Entonces, callar es mentir. Ya lo he manejado, una de mis frases, son una de mis frases predilectas. Callar es mentir. Y es peor todavía que el que dice mentiras, porque el que calla está mintiendo en silencio. Y muchas veces callamos emociones. Usted calle la tristeza, no. En mi formación como terapeuta hay un lema fundamental: pase lo que pase en tu vida, no más de una semana, dramatices, patalíes, llora, quieres, grita, haz lo que quieras, pero no más de una semana, porque la vida continúa. Nos quita tiempo el hacer tanto drama, tantos dramas, y callarnos más todavía. La mayoría de la gente calla sus emociones, no sabe gestionarlas adecuadamente. Entonces, esto es muy importante. También viene, cesa tu búsqueda de aprobación. En nuestra necesidad de la infancia empiezan a sembrarse esas necesidades de ser aprobado por mamá, por papá. Yo descubrí que después de que hice una investigación con los niños de primaria, de varios grupos, niños de primaria, descubrí que hay dos tipos de niños en el estudio: los niños inteligentes por naturaleza, porque traen ese don, esa facilidad intelectual, y los que lo hacen porque necesitan ser aceptados por papá o por mamá. Hay cosas muy importantes. Hay cosas que usted hace por sentirse aceptado por los demás, ocupa una aprobación.
Y esas las personas son inseguras. Usted entre más pida aprobación, no la necesita, usted tiene que actuar. Cuando está en la parte interior, imagínese usted, si usted está a punto de salvar a alguien que está muriendo, ¿va a ir a pedir aprobación a alguien? Qué ilógico es. Hay cosas y nada en la vida tenemos que recibir aprobación. Yo una vez trabajé con un maestro en un proyecto muy grande y le dije, maestro, ¿y qué quiere que cómo quiere que haga el trabajo? Necesito pasarle todos los acuerdos para que los apruebe. Me dijo, no, le doy libertad para que haga lo que quiera, lo único que quiero es resultados. Lo único que le pido son resultados. No necesito estarle aprobando cada acuerdo que usted haga o con el grupo que usted está trabajando. Dice, no, yo lo único que le pido son resultados. Usted hágale como sea. Y no necesita estarme buscando para que le apruebe todo. En la vida a veces ocupamos aprobación de mamá, a veces otra vez de la esposo, de la esposa. Entonces nos volvemos dependientes de personas, de situaciones, inclusive de lugares, en el trabajo, ¿sí? En el trabajo a veces hay que asumir acciones sin aprobación de los jefes, ¿sí? Entonces esto es muy importante, arriesgarse, pero ya no dependa, no busque aprobación de nadie. Oye, ¿estará bien si hago esto o lo otro? No. La gente se detiene, se frena, deja de crecer cuando busca aprobación de las cosas que va a hacer. ¿Y cómo vas a ver si son buenas o malas? Pues haciéndolas. De hecho, no hay ni malo ni bueno en realidad. No hay ni malo ni bueno. En el proceso de desarrollo interior, todo es bueno. Las experiencias más amargas, las metidas de pata, todo es bueno, porque se aprende. Más adelante vamos a ver que es un tema lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿de quién busca aprobación? La única aprobación que debe de buscar es de usted mismo, nada más, y tomar la decisión. Sí, porque si espera aprobaciones de los demás, pues va a vivir dependiendo de los otros. ¿Y cómo va a crecer? Ese es en ese sentido. Aprender a tomar decisiones, porque cada día, cuando menos, mínimo 10 acciones de nuestra vida requieren de tomar decisiones. Mínimo 10, mínimo 10, mínimo 10, mínimo 10. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante. Profesor, se puso su micrófono, no se escucha. Sí, lo hice a propósito. Entonces, hice a propósito porque tenía un pendiente aquí. Bueno, entonces estamos que aprender a tomar decisiones. Aprender a tomar decisiones es muy importante en la vida, siempre, en cada momento, en cada espacio, en cada espacio, en cada situación. Hay que tomarlas, o sea, somos muy amantes de posponer las cosas, de posponer las cosas.
Entonces, esto es muy importante. Amantes de posponer las cosas, muy amantes, excelentes para después, para el después, para el después. Esto es muy importante. Entonces, esto es sumamente cuidadoso que tenemos que ser. Usted no toma decisiones, las cosas, las oportunidades se le van. Las cosas, las oportunidades se le van completamente. Y va acumulando situaciones, va acumulando cosas, círculos abiertos por no haber tomado decisiones en su momento. Usted puede decir que la mayoría de la gente se las piensa mucho para actuar, para tomar decisiones. Se las piensa demasiado. Así de que usted tome las cosas y toma las decisiones importantes. Lo más importante que tenga que ser en el día, tomar decisiones es sumamente importante. Bueno, y así es de que tomar las decisiones es sumamente trascendente definitivamente. Y luego resuelva problemas. O sea, no los caliente, no los caliente. Hay un ejercicio importante que se hace en psicoterapia, es un ejercicio muy importante. Usted va a cargar 1 kilo de papas, incluso lo puede hacer alguna vez, lo puede hacer alguna vez. Cargue 1 kilo de papas en su bolso y después de 1 mes, vea qué pasa con las papas. Empiezan a oler y a apestar, se está echado a perder, se echan a perder. Huelen, así huelen nuestras cosas. Cuando no lo resolvemos los problemas en su momento, después se vuelven complicados, se vuelven el doble de pesados. Imagínese usted cuando tiene yo diferencio un problema de un pendiente. Por ejemplo, un problema es un pendiente, es que usted no tenga calzado, no tenga para comprar calzado. Pero un problema es no tener un pie. Eso sí es un problema. Entonces, vivimos distorsionando a los problemas en la vida. Y las cosas, las preocupaciones, las vemos como problemas. Pero en realidad, la preocupación es un aviso de que viene un problema. Y entonces podemos parar fácilmente la preocupación, podemos pararla, ¿no? Y esto es muy importante. Esto es muy importante. O sea, no calentarlos demasiado. Hay situaciones que se resuelven, problemas que se resuelven con un sí, con un no. O con un que te vaya bien. Con un que te vaya bien o que te vaya no sé para dónde. Hay situaciones así tan sencillas. ¿Sí? Entonces nos encanta calentar los problemas. Nos encanta, somos masoquistas. Decimos que no nos gustan los problemas, pero los calentamos demasiado y somos acumuladores de problemas. Todos los días hay problemas. Y la mayor capacidad de una persona con su desarrollo interno, un desarrollo interno es el poder que tiene una persona del desarrollo interno es resolver problemas. Resolver problemas. Una de mis tareas hoy en día es todos los días resolver muchos problemas. Estoy en algunos grupos que se tienen que tomar decisiones. Se tienen que tomar ya si no se convierten en problemas. Y cuando ya están hechos los problemas hay que pararlos de una. Pararlos y no siguen creciendo. Siguen creciendo.
Yo todos los días desayuno, como y ceno problemas para no dejarlos para el día siguiente, para no dejarlos al día siguiente. Entonces, y ya no los veo los problemas como un problema, los veo como una oportunidad para yo cerrar una situación y avanzar en la vida. En realidad los problemas no son problemas, son señales de la vida que nos alertan de que algo está mal y hay que cambiarlo. Eso es lo que dicen los problemas. Algo está mal y hay que cambiarlo. Entonces, no siga calentando problemas. Calentarlos, guardarlos, se echan a perder, se hacen más grandes, pudren otros problemas que van juntos, porque un problema trae 10 problemas y no sabe. Usted ha tenido un problema, bueno, si usted tiene un problema económico, se le complica todo. 10 cosas, 12 cosas, se le complica. Mínima. Si tiene un problema emocional, también se le complican muchas cosas. Hasta el hambre se le va. Entonces, los problemas están vinculados. Si usted no lo corta, el principal, la cabeza del problema, entonces siguen creciendo. Entonces, no le tenga miedo a los problemas. Los problemas es el pan nuestro de cada día. Si le diga es que yo no tengo problemas, ¿no? Solo el que no tenga problemas es el que está muerto y quién sabe. Yo dudo que el que esté muerto no tenga problemas. Los problemas no son malos, sino es que lo malo es quedarse con ellos. Eso definitivamente. Y el otro aspecto es, el séptimo aspecto, aprender de tus errores y experiencias. Se aprende, a veces se aprende más de un error que de muchos cursos a veces tomados. A veces de un error nos deja, es más, se aprende más de los momentos difíciles que de los momentos buenos. Dice, y dígame eso, ¿no? O no, y no pasa eso. A veces aprendemos más de los momentos difíciles que de los momentos fáciles. Yo recuerdo que mi primer trabajo, uno de los retos más grandes, tuve un jefe, pero lo más exigente que pudo haber, que he conocido yo. Mi primer jefe en el trabajo, trabajé en la SEP. Yo trabajé como dibujante, yo hacía todos los dibujos de las pruebas, los periódicos murales de toda la historia de los héroes de la independencia. Y yo aprendí mucho en ese trabajo porque mi jefe nos hacía llorar a todos casi. Y después entendí que lo hacía por nuestro bien. Llegaba de repente, oiga, me decía, quiero esto, es que esto yo no lo sé hacer. Es tu problema, usted me lo hace, usted ve, averigua cómo lo hace. Y eso nos enseñó a dominar otras áreas que no estaban dentro de nuestro campo profesional. Y me convirtió a un grado tal que entre dos compañeros hacíamos el trabajo de 15, entre dos compañeros. Desde luego nomás duró un tiempo. Eso porque se juntó un grupo, ¿sí? Un grupo, hacer un departamento con todos los que estaban, dibujantes que estaban esparcidos en toda la oficina, pero muchos eran aviadores, o sea que no tenían más que, iban 1 o 2 horas ahí, y entonces el trabajo se nos cargó a 2. Lo que hacían 15, nosotros lo hacíamos entre 2. Pero bueno, aprender de los errores es importante y de las experiencias. Dice el dicho común, cuando menos aquí en México, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces la experiencia tiene que ver mucho con la gente que tiene edad y que ha vivido, porque hay gente que tiene edad y no ha vivido, no tiene experiencia. Y hay jóvenes que son jóvenes, pero tienen mucha experiencia, han vivido mucho. Y a veces yo en mis consultas le digo, oiga, usted ya conoce el cielo, ya conoce el infierno. Entonces no se quede en el purgatorio, vamos avanzándole. Vamos avanzándole. Entonces aprender de nuestros errores, todos, sin excepción, todos cometemos errores. Y la experiencia nos va marcando un desarrollo interior. Y a veces cometemos errores sin querer, por ignorancia. Ahorita más adelante voy a hablar de uno
uno de los errores, un relato interesante sobre las mariposas. Uno de los errores a veces que cometemos, a veces cuando queremos ayudar a algo o a alguien en su desarrollo y su crecimiento espiritual. Entonces también el número 8, deja de autocompadecerte, o sea, deja de sentirte víctima. No te queda. Sí, no te queda sentirte víctima. ¿De qué? ¿Sí? ¿De qué? En realidad no hay motivo para que tú te sientas víctima. De las circunstancias de los demás, no te sientas víctima. Tú sigue tu camino. No permitas que los otros te hagan sentir víctima. No permitas eso. Si no, al rato te vuelves victimario, te desquitas con ellos. La venganza nunca es buena. Nunca es buena. Decía uno de mis maestros, si quieres ser feliz una vez, si quieres ser feliz una vez, véngate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Entonces, no te autocompadezcas. Tú no eres ni frágil, ni eres poca cosa, ni eres la víctima de alguien. No. Tú solo te has creado eso. Cuando trabajas en tu interior, vas a descubrir que efectivamente tú eres un ser grandioso. Tú eres luz en un cuerpo físico transitorio. Tú eres luz en un cuerpo físico transitorio, en un vehículo prestado. Y no tienes por qué sentirte menos. ¿Han visto, por ejemplo, a esas personas discapacitadas o con cualidades diferentes, como hoy se dice, que no se compadecen a ellos mismos porque les falta una mano o le faltan dos manos y hacen el trabajo hacen más trabajo que los que tenemos dos manos o dos pies? Yo cuando veo a alguien así, le doy un video de una persona que no tiene ni manos ni pies, se lo mando para que lo vea. Y cómo él no se compadece del mismo por haber nacido limitado. Todos nacimos limitados de alguna otra manera. Discapacitados. Todos somos discapacitados de alguna otra manera. Entonces no se compadezca. O sea, en el reino espiritual, en el interior, todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos. Todos venimos de la misma fuente de luz. Y no se quede ahí atorado en la actitud de víctima. No se quede. Esa es la postura más que menos crecimiento nos genera en la vida. Y luego viene cuestiónate internamente siempre. No crea todo. No crea todo de lo que le dicen. Cuestiónate siempre internamente. ¿Y esto por qué? Y esto por lo otro. ¿Sí? O sea, cuestiónate de lo que haces, de lo que ves, de lo que estudias, de lo que... Cuestiónate. ¿Sí? Eso es importante. Ten tu propio criterio. Ten tu propio punto de vista. No le hace que esté mal, que esté caduco. Si no lo sacas, ¿cómo vas a saber si estás bien o mal? Cuestiónate todo. Cuestiónate todo. Yo me cuestionaba desde niño muchas cosas. Una vez me cuestioné, tenía que unos 7 años, sentado en la puerta de mi casa, vi pasar un señor un anciano con una carreta, con ruedas de metal o de madera, eran, y casi no podía empujarla la carreta. Y yo decía, bueno, qué injusto es Dios. Qué injusto es Dios. Me cuestionaba muchas cosas sobre la religión, sobre la vida misma. Veía a la gente como caminaba como zombie en la vida. Y decía, ¿esto es la vida? ¿Esto es la vida? Decía yo, no, tiene que haber algo más. Aburrido es solo eso, comer, dormir, tener una familia, tener una casa, un carro.
andar por la calle caminando como loco. Tiene que haber algo más. Cuando uno se cuestiona cosas, se llega a conclusiones interesantes. Llega a conclusiones interesantes. Entonces yo decía, yo no encajo en este modelo. O yo estoy loco. Algún día me llegué a creer que yo estaba loco. A lo mejor sí estoy, un poco. Pero no encajaba con nada hasta que me di cuenta, hasta que encontré otros locos como yo. Y dije, entonces no soy el que piensa igual, no soy el único. ¿Sí? Esto es muy importante. Bueno, siempre hacerse preguntas de cualquier cosa. No hay, digo, acuérdense que hay tres tipos de preguntas: las preguntas que se contestan, las preguntas que se contestan con otras preguntas y las preguntas que no se contestan, que no se contestan. Entonces esto es muy importante. Bueno, eso solo para tener una idea de estas, precisamente de estas 10 claves para crecer internamente. Vamos a ver otros aspectos. Bueno, fue Carlos Gustavo Jung, no Freud, quien les había dicho. Dice, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Esto, buscando algunas imágenes, me la encuentro y digo, ¿qué regalo me da la vida a veces? De repente la vida me da regalos y que me da cosas. Digo, voy a tocar un tema. Hoy no pensaba, en verdad, hacer diapositivas. Quiero decirles que hoy me cuestioné, digo, ¿y por qué tengo que ponerles diapositivas? O a veces imágenes de otros. Hoy estuve a punto de hacerlo a capela. Lo voy a hacer otro día, hacerlo como diálogo. Pero hoy decidí, dije, no, hoy le voy a poner algo más. Le voy a poner algo más. Pero yo también me cuestiono a veces. Y me identifico algunas veces con algunos pensamientos de seres humanos que vivieron procesos internos como Jung, el padre de la psicoastrología, que vinculó la influencia de los astros con la psique humana. Es un trabajo bellísimo, ha quedado en la historia él como el padre de la psicoastrología. Y desde luego, él era un estudioso. No sé, psicólogo, pediatra, psicólogo y psiquiatra, no sé si era psiquiatra también, pero estudioso de toda la cultura oriental, del pensamiento oriental. Incluso tiene libros de alquimia, Es interesante. Estudien sus libros son interesantes. Estuvo en el Oriente aprendiendo. Entonces creo que algo se trajo de allá y creo que nos lo dejó en esta frase tan sencilla. A veces una frase tan sencilla nos da una profundidad muy grande, ¿no? Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Me parece increíble esta parte. Bueno, continuamos. Ver hacia adentro de ti mismo. Ocupamos para ver el silencio, para ver hacia adentro de nosotros mismos, ocupamos el silencio y su polaridad. El silencio alimenta la oración. En el silencio no se trata, en realidad, de generar un estado mental, ¿sí?, de vacío, sino más bien de moderar el flujo ininterrumpido de pensamientos, afectos y deseos para escuchar la voz interior y conectarnos con lo divino que está dentro de nosotros. Y esa es una de las funciones que tiene la meditación. La meditación tiene una de esas funciones, es buscar ese encuentro, desde luego escuchar el alma también, porque hay dos tipos de silencio: el silencio que mata y el silencio que ilumina. ¿Cuál usa usted?
El silencio que mata es cuando alguien se encierra en sí mismo, se flagela por los errores cometidos, se encierra, se deprime, y ese silencio es un silencio oscuro y lo lleva a bajar su autoestima, a sentirse despreciado por el mundo y termina suicidándose. Ese es el silencio que mata. El otro silencio, porque hay dos Saturnos que producen el silencio, Saturno blanco y Saturno negro. Este es el Saturno negro. El Saturno blanco habla ese silencio para escuchar el alma, sus necesidades y liberar la luz que está tapada por nuestros miedos, nuestros defectos, por las capas de ignorancia que tenemos. Quitar esas capas para encontrar. Y la meditación es la vía, una de las vías fundamentales para entrar en estado de silencio. Silencio creativo. Y la depresión, entrar en estados de muerte. Un silencio que mata. Un silencio que mata. La gente cuando está sufriendo no quiere que le hablen. Nada, quieren saber de nada y entra en un silencio mortal cuando está sufriendo. Y quisiera que en ese momento morirse, pero no lo dice. Pero en su ser, en su alma, su cuerpo quieren morirse. Un silencio que mata, ese silencio que mata. Muy bien. Y luego el silencio que libera es el silencio de la meditación y de la oración, que nos conecta con esa parte divina. Así es de que hay dos tipos de silencio. El que mata y el que libera, el que va, todos viven adentro, ¿eh? Esos dos silencios viven dentro de nosotros mismos. Así es de que hay que aprender a manejarlos. Y bueno, otra cosa importante, cada uno determina el ritmo de crecimiento. Nadie lo puede obligar a irse corriendo en un proceso de crecimiento interior. Nadie lo puede obligar. Y a veces es bueno parar un poco para darse cuenta. Nadie lo puede obligar. A veces, por querer ayudar a alguien, lo empuja de más de la cuenta. Y no es así. Cada uno sabe hasta dónde. Y llega un momento hay que parar, porque o va muy rápido o no se da cuenta, o va haciendo las cosas mal a veces. Mal en el sentido relativo, porque no hay mal ni bien. O no están teniendo los resultados que usted quiere. Cada uno crece por su propio ritmo, sin presiones. Y bueno, cuenta la leyenda, aquí es donde quería yo llegar. Cuenta la leyenda de que había un discípulo y un maestro, y el discípulo dice al maestro, maestro, voy a ayudar a la mariposa a evolucionar más rápido. ¿Cómo? Dice, ¿cómo es que vas a hacer? Sí, le voy a adelantar su proceso para que suelte el capullo. Bueno, ¿estás consciente de lo que vas a hacer? Le dice el maestro al discípulo. Digo, sí, yo sé que puedo ayudar para que la mariposa evolucione más rápido y se brinque de estas 5 etapas. En la tercera yo la libero. Si su proceso es liberarse del capullo, yo lo voy a ayudar. Date cuenta de lo que vas a hacer. Digo, sí, maestro, lo voy a hacer para que usted vea que yo puedo ayudar a evolucionar a los demás. Y entonces empieza a quitarle al capullo, se queda en el tercer capullo y le empieza a quitar todo. Y libera a la mariposa, pero la mariposa ya no puede volar porque salió dañada de sus alas, porque salió antes de tiempo. Moraleja, pues, es que a veces querer ayudar a alguien, forzar, no acepte presiones de nadie acepte presiones en su proceso de crecimiento, de nadie permita presiones, ¿sí? Puede ser alguna vez para que lo estén probando nada más, pero que sea permanente, no acepte presiones de nadie.
Usted lleve el ritmo que quiera, que usted siente en el que va, ¿sí? Que usted siente que a qué ritmo va, cada uno lleva su propio ritmo y no debe permitir que los demás lo forcen, lo empujen, y a veces por empujarlo cae y se va a golpear. Así es de que esto es muy importante, aprender a saber decir que no. Decir que no, entonces eso es muy importante. Parar un poco, hacer pausas en el camino, a veces el espiritual hay que hacer pausas, un poco de pausa, para reflexionar, para ver, para medir, para recoger errores, para poder valorar y hacer cambios en nuestra vida. Yo siempre he dicho que he descubierto que en el matrimonio debe haber un año sabático. Por cuestiones del destino me tocó separarme un año de la familia. Bueno, estuve con un hijo viviendo, me tocó estar separado un año y entonces uno valora muchas cosas y tiene tiempo de reflexionar y valorar cosas. En ese tiempo aproveché y escribí algunas cosas y las canciones y es otras cosas, los frijoles se me quemaban, el agua se me quemaba. Aprendí a cocinar para sobrevivir. Entonces me di cuenta que a veces el matrimonio, cada 7 años debería haber un año donde las parejas mediten y procesen todas sus experiencias que se viven, porque se vive 7 años vivir en una pareja es intenso, se viven experiencias intensas, no hay tiempo de digerirlas a veces. Y entonces yo digo, un día dije, algún día se va a inventar que se den un año sabático para reflexionar, no para andar de vagos, definitivamente, sino para un proceso de revisar y pienso que sería sano. En las universidades, pues nos dan un año sabático cada 7 años para hacer trabajo de investigación y no estar con el proceso de tener que ir a sellar, a firmar asistencias y demás, ¿sí? Y nos dan la libertad, nomás hay que presentar al final el resultado de un proceso de investigación. Entonces, esto considero yo que es muy importante, entenderlo y aplicarlo, porque solamente usted sabe a qué paso se quiere ir. Finalmente, tarde o temprano, todos vamos a llegar a Dios, todos vamos a llegar a Dios, todos. Nadie se queda en la tierra. Finalmente, nadie se va a quedar. Antes de que la tierra se destruya, tendrá que ser liberado el último ser humano, el más involucionado, si lo queremos verlo así, el más lento, el que no quiere ir, el que quiere irse despacio, tan despacio que va a esperar 2000 años para poder evolucionar o hacer un cambio profundo, ¿no? O contactar con esa luz interna. Así de que esto es muy importante. Bueno, ya casi para terminar, les diré, la vida inicia donde termina el miedo. El gran problema del ser humano es, ¿por qué no tiene experiencia? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crece internamente? ¿Por qué está en un frasco? Porque tiene miedo de vivir. Solo el que tiene miedo de vivir no crece. Y vivir implica, regarla a veces. Implica a veces estar a punto de la muerte. Implica a veces pues, meter la pata. Vivir no es fácil. Nadie nace aprendido. La vida es un proceso de aprendizaje también. Entonces hay que vivir lo que nos toca vivir, lo que la vida nos pone. Y vivirla sin miedo, sin trauma. Hay que vivirla. Hasta las cosas difíciles hay que aprender de ellas. Hay que aprender de ellas. Pero si usted está en buena actitud cuando tiene una situación difícil en la vida, rápido se acomoda. Pero cuando usted tiene una actitud negativa, rápido se complica. Algo sencillo, a veces en la vida, se complica demasiado. Somos seres humanos complicados, demasiado complicados. Hacemos de una tontería una complejidad.
una complejidad. Pasemos de las cosas tan sencillas. Una situación tan leve hacemos un gran problema. Un gran problema. Pero es porque nos gusta hacer problemas. No, hay que deshacer problemas. Deshacer problemas. Alguien que vive internamente busca resolver problemas. Busca resolver problemas. Entonces, aquí el paso más importante para el crecimiento interior es que usted no está viviendo. Está encerrado en una burbuja, en un frasco, en una zona de confort donde no quiere problemas. ¿Sí? No tiene problema. Por eso en la antigüedad, para aceptar al príncipe, hacerlo rey, tenía que ser un ritual de viajar sin muchas cosas por el reino disfrazado, el príncipe y con dos personas que lo cuidaban. Y tener que adaptarse a las situaciones de la vida, sin ser reconocido como el hijo de un rey. Es el proceso que se vive en la iniciación, en el 4º grado iniciático de la iniciación. Tus gurús hacen ese recorrido por el mundo, viviendo todo lo que la vida les da, todo, las cosas buenas y las cosas menos buenas, situaciones que han pasado. Conozco yo gurús que han estado a punto de perder la vida, que han sido olvidados en una central de autobuses, un aeropuerto, que se les ha olvidado darles de comer, porque no piden. Un gurú en un proceso de adaptación para ser aceptado por el plan divino, por Dios. Dios proveerá, por lo tanto, si es aceptado por el plan divino, los sacará adelante en un proceso de renunciar a todo. Entonces, esto es muy importante. Bueno, ya para terminar. Nacemos felices, pero ¿qué pasa entonces? Nacemos felices entonces. ¿Y qué nos pasa entonces? Este debe ser el estado natural del ser humano. El problema es que cuando algo se interpone, oscurece nuestra felicidad. Y sufrimos por miedo a perderla. Sufrimos. Entonces la felicidad se vuelve infelicidad. Eso lo dijo Antoni de Melo. Muy bien. Muchas gracias por su atención.